días, amados y amadas del circuito. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y con todas. En esta mañana continuamos el estudio del libro El Camino hacia la Cruz, la lección número 9, que se titula El Camino de la Resistencia, que está en la página 77 al 87. Pero antes hagamos oración pidiendo la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Amantísimo Dios y Padre bueno, Dios de inmensa bondad y de misericordia, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana hermosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor amado. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, que tú nos ilumines, que nos des sabiduría en esta mañana, Señor, y que podamos compartir esta lección con aquellos y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén y amén. Yo busco una definición de resistencia y dice que es la acción de resistir o resistirse. Hoy día, amados y amadas, muchos y muchas se resisten a creer en Dios, a creer en la Biblia, a creer en el Evangelio de Jesucristo cuando se les es presentado por alguien. Pero también es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Si usted va a los cardiólogos, hacen una prueba de resistencia para ver cómo está su corazón. Lo ponen en una máquina por alrededor de 10 minutos y van acelerando esa máquina a ver cuánto usted resiste. Pero también esto de resistencia, amados, me hace pensar en número 1, que nos habla de mantenernos firmes en la fe y el Evangelio de Jesucristo. Nos habla de perseverar o perseverancia hasta el fin, porque los que perseveren serán salvos. Promesa de Dios que nos trae esperanza. También nos habla de consistencia, de ser constantes en la fe, la oración, la lectura de la palabra, en nuestro testimonio y el servicio al Señor. Nos habla de enfocarnos en la tarea que se nos ha encomendado en el reino de Dios y no en los sufrimientos y las circunstancias que nos rodean, porque nos vamos a desenfocar del propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí. Dios nos puso aquí con un propósito. Cristo soportó, resistió todo el dolor de la soledad, del látigo romano, de los clavos, de la corona de espinas y del pecado tuyo y mío para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Nada de esto desenfocó a Jesús del plan divino, sino que pudo expresar en la cruz: consumado es. Resistí hasta el final. He pagado la totalidad por los pecados de la humanidad. Amados y amados, en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, de terremotos y de huracanes, la iglesia está llamada a resistir, o ha estado llamada a resistir, que nada nos desenfoque de la misión de Dios de llevar el Evangelio a toda criatura. Podríamos mencionar dos tipos de resistencia: la física, que actúa según nuestra condición y capacidad corporal, y la espiritual, que actúa según nuestra fe en Cristo y en el Evangelio del Reino. Recuerdo que en estos tiempos de pandemia, la Iglesia Metodista de Puerto Rico circuló en las redes sociales un lema que decía: insiste, resiste y persiste. Entonces, la Iglesia de Jesucristo no puede detenerse ante las dificultades que día a día tenemos que enfrentar. Por el contrario, debemos ser insistentes para que aquellos y aquellas que no conocen al Señor tengan la oportunidad de encontrarse con Él. Tenemos que resistir las dificultades, aflicciones, con un espíritu de poder, de amor y dominio propio, como nos menciona 2 Timoteo 1:7. Y por último, ser persistentes o perseverantes
porque no estamos solos y solas, sino que el Señor está de nuestra parte. Hermanos y hermanas, mi visión del camino de la resistencia es que no es un camino fácil, donde no encontraremos dificultades y problemas, sino uno difícil, que conlleva nuestro mayor esfuerzo y perseverancia. Uno donde habrá tropiezos, caídas, raspaduras, pero al final, si resistimos, el Señor mismo nos estará esperando para decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso lo encontramos en Mateo 25, 23. Amados y amadas, en esta lección de hoy, en Marcos 13, nos hace una invitación a caminar cogidos de la mano de Jesús, pero nos advierte que no es uno de velocidad, sino de resistencia. Acuérdense de la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Cuál fue el final? Por lo tanto, el cristiano y la cristiana no se puede quedar dormido en el camino, porque otros y otras pueden tomar nuestras coronas y seremos reprobados por el Señor. Marcos en su evangelio claramente quiere que sus lectores saquen fuerzas de la vida y del ejemplo de Jesús. Lo que fue cierto para Jesús también debía serlo también para los apóstoles y discípulos de todas las épocas. Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde pueden descubrir el sentido y la esperanza de su sufrimiento. Amados y amadas, si usted y yo queremos comprender por qué pasamos por problemas, situaciones difíciles que no le hayamos sentido, miremos hacia la cruz de Cristo y hallaremos respuesta. Aquí en Marcos 13 notamos también que los discípulos de Jesús tenían su enfoque en las señales y tiempos, pero Jesús les quería enseñar que no pusieran la atención en las señales que destruyen, sino en la tarea que construye. La pregunta teológica profunda y medular que se levanta es: ¿dónde está nuestra atención? ¿En las señales que destruyen o en la tarea que construye? Hoy te invito a que la pongas en lo que construye y no en lo que destruye. Jesús nos invita a depender de Dios y su provisión, ser inclusivos y compasivos con las poblaciones oprimidas, dar oportunidades a las personas a pesar de su fracaso y, sobre todas las cosas, a servir antes de ser servidos. Por último, los religiosos de la época de Jesús fallaron en mantenerse despiertos y proclamar el reino de Dios al enfocarse en servirse a ellos mismos. ¿Y nosotros cómo respondemos a esta invitación de mantenernos despiertos, alertas, vigilantes y resistir hasta el fin? Usted tiene la respuesta. Examine, analice y vea en dónde está parado. Ahora oramos para finalizar. Amantísimo Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, gracias en esta mañana, Señor. Gracias nuevamente por permitirme, Señor amado, compartir esta palabra y esta lección con los hermanos y hermanas. Te pido, Señor, que les bendiga de una manera especial, que seas obrando en cada uno de ellos, en sus situaciones, en sus dificultades, Señor amado, y que puedan mirar hacia ti, hacia la cruz, Señor amado, y podrán hallar respuesta a sus preguntas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, amados, hoy y siempre, en el nombre de Jesús.